Manola. Aparece tu nombre. ¿Cómo le cambio? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión que organiza cada mes el Instituto Nacional de Cancerología a través de su Departamento de Vinculación Institucional. Mi nombre es Laura Suchil y yo soy responsable de coordinar las actividades para pacientes en la institución. Les agradezco muchísimo su presencia. Estoy esperando que acaben de entrar algunos participantes que están en la sala esperando a que les demos acceso. Mientras quisiera recordarles que por favor cierren sus micrófonos para que podamos, para no distraer a nuestra ponente invitada. Y desde luego que si quieren y si cierran sus cámaras es mejor porque mejora sin duda la transmisión por internet y así pueden oír muchísimo mejor de lo que vamos a ver. Hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que genera mucho como estrés o ansiedad en los pacientes, pero también en los cuidadores y que nos ocurre a todos. Recibiendo tratamiento sin recibir secundario al estrés, por no estrés o demás. Y es por eso que hoy hemos querido tratar los problemas de atención y memoria y sobre todo lo que queremos es que nos digan qué se puede hacer. Y para eso hemos invitado a la maestra Astrid Romero Hernández, que amablemente ha aceptado estar con nosotros esta mañana. Les voy a mencionar algunos de sus datos curriculares. Desde luego tiene muchísimas calificaciones, pero les diré que es licenciada en psicología y maestra en psicología, con una especialidad en neuropsicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue residente del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre y del Instituto Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez. Ha realizado diferentes líneas de investigación y trabajo clínico, principalmente en pacientes con padecimientos neurológicos y neuropsiquiátricos. Ha participado como ponente en muchos cursos y tiene una experiencia clínica de casi 10 años en la evaluación, diagnóstico e intervención neuropsicológica. Ella actualmente está haciendo su doctorado, está trabajando con nosotros en el Instituto Nacional de Cancerología y bueno, pues le agradecemos muchísimo, maestra Romero, que nos haya aceptado la invitación. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un gusto poder estar con ustedes, con todos los pacientes, familiares, cuidadores que se puedan, que tenga alcance esta pequeña plática. La idea es platicarles en general qué es lo que se ha encontrado en cuanto a alteraciones neuropsicológicas, como nosotros lo llamamos en la disciplina, y qué es lo que pueden hacer los pacientes, cuáles son sus opciones, ¿no? De tratamiento, de seguimiento, y que conozcan un poco por qué también les sucede esto. Es importante que los pacientes comprendan de dónde viene todos estos pequeños cambios que ellos notan en sus funciones cognitivas o en su función mental en general. Entonces, vamos a comenzar. Les voy a compartir mi pantalla. Y ahí ya se ve. Bueno, entonces, ya me presentaron. Soy Astrid Romero. Estoy actualmente trabajando en mi doctorado en el servicio de psico-oncología, ahí en el INCAN. Y el tema de hoy, o la pequeña plática de hoy, está acerca de problemas de atención y memoria y qué es lo que podemos hacer nosotros como profesionales de salud
y qué es lo que pueden hacer ustedes como pacientes, como familiares o como cuidadores de pacientes. Entonces, en general, lo que nosotros hemos observado en los pacientes con cáncer y en los supervivientes es que ha aumentado en general la esperanza de vida. ¿Por qué? Por un lado, cada vez los seres humanos vivimos más tiempo. Ahorita la esperanza de vida está superando más allá de los 70 años. Y también en los pacientes con cáncer lo que ha sucedido es que los tratamientos oncológicos cada vez están más especializados y la gente afortunadamente está teniendo cada vez más acceso a atención médica, lo que ha provocado que los pacientes con cáncer haya aumentado la tasa de supervivencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pueden vivir más tiempo del esperado o el de que se podría esperar en mejores condiciones. Entonces, dado que cada vez puede ser más frecuente o puede ser más común que haya supervivientes con cáncer, puede suceder que en un futuro tengamos supervivientes de cáncer o mismos pacientes que presenten problemas cognitivos. A esto nosotros en la disciplina le llamamos quejas subjetivas de deterioro cognitivo. Más adelante les voy a explicar un poquito a qué nos referimos con esto de cognición en general. Cuando nosotros hablamos de funciones cognitivas o funciones mentales, nos estamos refiriendo a aquellos procesos que nos permiten llevar a cabo nuestras actividades cotidianas y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Nos referimos a la atención, a la memoria, a la concentración, a la capacidad de organizarnos, de planificar, de solucionar problemas, entre muchos otros. Entonces, nosotros lo que se ha observado en la investigación en pacientes con cáncer es que los pacientes pueden presentar afectaciones en estas funciones cognitivas. A estas afectaciones, si son lo suficientemente graves, por decirlo de alguna manera, no se vayan a espantar, ahorita les voy a comentar. A esto se le denomina deterioro cognitivo, es decir, las personas presentan cambios en estas funciones cognitivas a tal grado que pueden llegar a afectar su actividad cotidiana. ¿Qué es lo que se ha visto en pacientes con cáncer a lo largo de los años y de las investigaciones que se han estado haciendo? Es que pueden presentar este deterioro cognitivo o estas afectaciones cognitivas. En ocasiones se utiliza como sinónimo estos dos términos. Pueden presentarlas antes de un tratamiento oncológico. En específico, se ha observado la quimioterapia y la hormonoterapia. Durante el tratamiento, el 75% de los pacientes presentan afectación cognitiva y después del tratamiento, un 35%. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que bueno, desde antes de un tratamiento que ya haya afectación cognitiva, nos está hablando de que el cáncer por sí solo podría tener ahí algo que ver. Durante el tratamiento es donde se ve más la afectación cognitiva. Esto nos está apuntando que el tratamiento está generando cambios a nivel ya del cerebro, por así decirlo. Y después del tratamiento, es decir, si nosotros paramos el tratamiento, las afectaciones cognitivas pueden llegar a ser menos, a disminuir o incluso en algunos casos a desaparecer o disminuir al mínimo. Entonces, ¿qué es lo que, cuáles son los síntomas o las quejas que presentan los pacientes en general? Lo que se ha visto en la investigación y lo que yo he visto en la clínica. Pues bueno, los pacientes es común que nos digan que tienen problemas para concentrarse. Es que yo antes podía leer una nota periodística, podía leer 5 páginas de un libro, podía, no sé, estar viendo mi programa favorito durante media hora seguida y ahorita me está costando trabajo mantenerme. Ahorita ya me estoy distrayendo, escucho un ruido y me volteo a ver lo del ruido y ya no regreso a lo que estaba haciendo. Esos son problemas de concentración. Nos estamos distrayendo con cierta facilidad. En ocasiones puede que los pacientes regresen a la actividad previa o de plano ya no regresen a la actividad que estaban haciendo.
También es muy común las quejas de memoria. Nos llegan a decir, tengo problemas para recordar nombres de personas conocidas, nombres de personas que me acaban de presentar, o tengo problemas para nombrar objetos. Pásame la cosa esa del DS, pásame la de esa que sirve para comer, pásame el DS que corta. Entonces ahí tenemos dificultad para nombrar objetos y volvemos a lo mismo de la concentración. Puede ser que un paciente sí pueda acceder o recuperar el nombre del objeto, el nombre de la persona, o puede darse el caso de que no. O que lo recuerde mucho tiempo después, cuando ya no era necesario decirlo o recordarlo. También nos han reportado que presentan dificultad para hacer más de 2 cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en una ama de casa que tiene que hacer la comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hacemos nosotros la comida, tenemos que hacer multitareas, es decir, tengo que estar pendiente de que tengo esto hirviendo, estoy picando esto, a qué momento tengo que poner a cocinar el arroz, por ejemplo. Estamos haciendo más de una cosa a la vez. Y los pacientes nos suelen decir que se me quemó el arroz, dejé hirviendo el agua y se evaporó por completo, se me olvidó cortar, no sé, la zanahoria, por ejemplo, o una persona en su ambiente laboral que está acostumbrada a tomar notas, recibir llamadas, contestar correos, y que en el momento de estar en su trabajo se le pasó anotar el recado súper importante, o contestó el teléfono y dejó de hacer lo que estaba haciendo en la computadora. Es esta dificultad. Y también nos pueden decir que tienen problemas para organizarse. ¿Cómo lo pueden observar? Son personas que de repente no levantan las cosas de la mesa, empiezan a dejar cositas en lugares en donde no están esas cosas. Por ejemplo, nos llegan muchos pacientes que dicen, es que tengo un lugar específico para guardar mis lentes, mi dinero, la ropa, pero ya no lo estoy dejando ahí, ya lo dejo como botado, así nos dicen, ¿no? Ya lo dejo en cualquier lugar. Eso es un problema o una alteración en la organización o en la planificación. Ahora, esto que yo les mencionaba es a lo que nosotros denominamos quejas subjetivas o síntomas, es decir, es algo que el paciente a nosotros nos está compartiendo, nos está explicando qué es lo que le está sucediendo en la vida cotidiana y le pone el nombre, ¿no? O lo denomina como él cree. Entonces, nosotros podemos ver estas quejas subjetivas en una entrevista, en la consulta, por algunos otros métodos, pero también se pueden observar lo que llamamos alteraciones neuropsicológicas o afectación cognitiva. Son sinónimos estos dos términos. Alteraciones neuropsicológicas objetivas. ¿A qué nos referimos esto? Cuando nosotros hacemos una evaluación tal cual, una evaluación neuropsicológica. Tenemos ciertos síntomas, vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer una serie de tareas para ver si estas alteraciones son, para darles, digamos, un puntaje o para darles cierto valor a esa queja subjetiva que presenta el paciente. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, estos síntomas, estas quejas pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser graves, pueden ser transitorias o pueden persistir. Va a depender de muchas cosas que más adelante les voy a mencionar y que es este pequeño cuadro que se ve un poco complicado, pero ahorita se los voy a desmenuzar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí lo que les comentaba de funcionamiento cognitivo. Déjenme cambiar aquí la apuntero láser. Entonces, tenemos aquí el funcionamiento cognitivo. Alrededor de él hay muchas cosas que lo pueden afectar. Vámonos directamente con el caso de ustedes, que es cáncer. Tenemos aquí el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. El diagnóstico tal cual puede generar o puede tener afectación o puede afectar el funcionamiento cognitivo, sí. ¿Por qué? Porque al momento no todos los pacientes van a reaccionar de la misma manera cuando se les da un diagnóstico de cáncer, pero puede llegar a haber una afectación en el estado psicológico, es decir, puede haber presencia de ansiedad, puede haber presencia de sintomatología
depresiva, sentimientos de tristeza, puede haber cierto estrés, puede haber fatiga, podemos tener malestar emocional en general. Este malestar emocional general tiene un efecto sobre las funciones cognitivas, tal cual. La ansiedad, la depresión y el estrés afectan nuestro funcionamiento cognitivo. Podemos notar que se nos olvidan ciertas cosas, que no me puedo concentrar, que estoy pensando en lo que me está sucediendo todo el tiempo y no estoy llevando a cabo mis actividades cotidianas, está interfiriendo. Y a su vez, el que ustedes noten que algo no funciona como antes, es decir, que ustedes es que me pasa esto con mi memoria, se me olvidan las cosas, estoy desorganizado. Eso va a generar malestar emocional porque no están rindiendo como rendían antes en sus actividades cotidianas. Y este malestar va a pegar para acá y de regreso. Esto es un círculo, yo lo llamo un círculo vicioso, en donde tenemos nuestras quejas de memoria, de atención, me siento mal porque no funciono como antes, me genera malestar emocional y este malestar emocional sigue afectando mis funciones cognitivas. Ahora, el tratamiento del cáncer tal cual se ha observado que también tiene efecto en el funcionamiento cognitivo. Yo les mencionaba, es muy común y la investigación se ha centrado en el tratamiento con quimioterapia. Se ha observado que los pacientes con quimioterapia es más frecuente que presenten afectación cognitiva. También se ha observado en la hormonoterapia. Y aquí es muy frecuente que las pacientes que tienen tratamiento hormonal presenten casi exclusivamente problemas de memoria. Es lo que se ha observado. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento van a tener pueden influir para que haya alteración en el funcionamiento cognitivo. El tratamiento del cáncer tal cual tiene efectos secundarios que muchos de ustedes ya han de conocer y son familiares en ello. Es decir, los pacientes pueden tener fatiga, pueden tener cansancio, pueden tener alteraciones del sueño, pueden tener dolor, el famoso dolor neuropático que se le denomina, y también pueden tener algunas pacientes que están en terapia hormonal una menopausia inducida. Entonces, estos efectos secundarios del tratamiento también van a afectar a las funciones cognitivas. Ahora, por otra parte, tenemos cuestiones genéticas. Hay enfermedades o hay padecimientos que se les denomina demencias, que son afectaciones ya muy severas en la cognición o en las funciones cognitivas. Y algunas personas tienen cierta predisposición genética a padecer estas enfermedades. Pacientes que tienen familiares con enfermedad de Alzheimer, con enfermedad de Parkinson, otros tipos de enfermedades neurológicas, pueden tener esta predisposición genética. Entonces, ya tener esto puede llegar a afectar el funcionamiento cognitivo. También, por otra parte, tenemos las denominadas, lo que nosotros denominamos comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Enfermedades u otros padecimientos que van a tener, que se conocen, que tienen efecto en el funcionamiento cognitivo. ¿Qué comorbilidades o qué enfermedades? La diabetes, la hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares en general. Se ha observado que pacientes que tienen estas enfermedades pueden llegar a lo largo del tiempo y si estos padecimientos no están lo suficientemente bien controlados, va a haber afectación en el funcionamiento cognitivo. Y algo que lamentablemente es cierto en México, nosotros somos, no estoy muy segura si somos el primer lugar, pero tenemos a la mayoría de la población adulta y algunos jóvenes con hipertensión, con diabetes y con enfermedades cardíacas. Ahora, también como comorbilidad o como otro, no padecimiento, pero algo que puede también generar que se presenten algunas enfermedades es el envejecimiento. Cuando nosotros envejecemos, se van generando cambios a nivel del cuerpo, ¿no? A nivel fisiológico, que se le denomina o que se les llama
factores biológicos. Esto tiene que ver con el envejecimiento de las células, el estrés oxidativo, y otros cambios que se dan a nivel del cuerpo por el mismo proceso de envejecimiento. Entonces, estos pequeños factores que les platicaba también pueden afectar al funcionamiento cognitivo. Otro factor u otra cuestión que puede afectar el funcionamiento cognitivo son las características sociodemográficas de los pacientes. ¿A qué nos referimos con esto? El género, el nivel educativo, la edad y algo que nosotros denominamos reserva cognitiva, que está muy relacionado con la escolaridad. Entonces, conforme nos vayamos envejeciendo, nuestras funciones cognitivas van disminuyendo. Esto es algo normal, esto es algo que se espera. Pero también se ha observado que ciertos géneros, ya sea hombres o mujeres, pueden tener también ciertas características cognitivas y pueden llegar a afectar el funcionamiento cognitivo. Y la educación también es algo muy importante. Se ha observado en la investigación que personas con alta escolaridad pueden tener más herramientas para hacerle frente o para enfrentar las alteraciones cognitivas, contrario a una persona que tiene baja escolaridad. Entonces, estas características también pueden influir para que haya una afectación en el funcionamiento cognitivo. Y también el estilo de vida. Personas que hagan actividad física o personas que fumen, que beban alcohol, personas que tengan déficits nutricionales. Este estilo de vida también puede llegar a afectar el funcionamiento cognitivo. En muchas ocasiones, cuando nosotros estamos trabajando o haciendo intervención en pacientes que presentan afectación cognitiva, una de las primeras cosas que podemos hacer es que hagan ejercicio. El ejercicio tiene, y se ha observado en la investigación, está demostrado que tiene efectos positivos en el funcionamiento cognitivo, tanto por cuestiones cerebrales que se llevan a cabo a nivel fisiológico, a nivel del cuerpo, como también por una cuestión social. El estilo de vida también puede llegar a afectar el estado psicológico. Ahora, si les quedó alguna duda, con todo gusto se las puedo contestar. Pero, a grandes rasgos, todo esto es lo que gira alrededor del funcionamiento cognitivo. Para mí es importante que ustedes lo sepan y conozcan esto y qué es lo que puede llegar a afectar, porque en muchas ocasiones yo me he encontrado pacientes en la clínica que me dicen, es que es muy común que los pacientes con cáncer se hagan amigos entre sí, ¿no? Por toda, digamos, la cercanía que se puede llegar a generar, el apoyo colectivo que también pueden tener. Y me han tocado pacientes que me dicen, es que mi amiga que también estuvo en el mismo tratamiento que yo, no está igual que yo, ella está bien y yo estoy mal. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando todo esto alrededor. Ahora, ¿cuáles son los efectos en la vida diaria o qué es lo que ustedes pueden llegar a ver y cómo les está afectando estos problemas en la función cognitiva? Pueden o no interferir en las actividades cotidianas y pueda tener un efecto negativo en la calidad de vida, ¿sale? Entonces, ustedes van a presentar o los pacientes nos dicen que tienen dificultad para llevar a cabo las actividades diarias. Llámese dedicarse al hogar, llámese dedicarse al trabajo, por ejemplo, si son profesores, a calificar exámenes, a repasar los temas de la clase que ustedes manejaban muy, muy bien, a personas que pueden ser transportistas, que notan que se fatigan, que se distraen, que se pasaron un alto, que casi se pasan en el alto, que casi tuvieron un accidente. Puede llegar a interrumpir el regreso al trabajo o la escuela. ¿Por qué? Porque no se sienten con la misma confianza de siempre y porque no llevan a cabo sus actividades como lo hacían antes. También puede haber dificultades en las relaciones sociales, familiares y laborales. Relaciones sociales, ¿por qué? Porque puede llevar a un aislamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos llegan los pacientes a decir, es que ya no puedo seguir el hilo de la conversación tan bien como antes. Entonces, eso me genera que cuando están platicando mis amigos, mis compañeros del trabajo o con mi familia, me voy haciendo a un lado porque no puedo seguirles el hilo. Entonces,
me voy aislando, en lo social, en lo familiar y en lo laboral. También se ha observado que puede haber problemas de adherencia al tratamiento. Puede ser que el paciente se le olvide el día de la consulta, se le olvide el día de la quimio, se le olvide el día que iba a ir con el psicólogo, se le olvide el día de los laboratorios, se le olvide tomarse los medicamentos, sobre todo cuando son tratamientos hormonales, que esas son las pastillitas que se toman, es que ya no me, o de otros padecimientos en general, ¿no? Si toman medicamentos para la diabetes o para la hipertensión, también eso es un problema de adherencia al tratamiento. No se está llevando el tratamiento de manera adecuada. ¿Por qué? Porque se me está olvidando. O me tomo los medicamentos muy tarde, o llego a las consultas muy tarde. ¿Por qué? Porque me levanté tarde, porque me desorganicé, por muchas cuestiones. También puede haber algo que los pacientes también me dicen que sienten como fatiga o cansancio mental. Es decir, tengo que hacer un sobreesfuerzo para leer los exámenes de los niños de la escuela, para leer mi libro que me gusta, y este sobreesfuerzo me llega a una fatiga, donde ya no tengo ganas o donde ya la mente ya no les da para hacer otra cosa y necesitan descansar. Y lo que les comentaba anteriormente, que puede haber una alteración en el estado de ánimo, tanto por el tratamiento del cáncer, el diagnóstico, ya me estoy aislando de mis relaciones, ya no salgo con mis amigos, ya mis familiares ya me están relegando, o yo me estoy aislando porque no puedo platicar con mis familiares. Con mis colegas del trabajo, con mis amigos del trabajo, ya también he perdido cierto contacto, me he ido aislando, me puede afectar el estado de ánimo. Y lo mismo que yo les decía, es que se me olvida, es que yo no era así, es que yo antes me podía concentrar, yo antes podía hacer muchas cosas a la vez, y esto va a tener una afectación o un efecto en el estado de ánimo. Y en casos muy, muy severos, puede haber un deterioro funcional, es decir, las personas necesitan apoyo para llevar a cabo ciertas actividades, y esto va a disminuir la autonomía. Por ejemplo, pacientes que antes ellos solían ir a pagar al banco, ir a sacar el dinero de la pensión del banco, ir al mercado. Son pacientes que ahora ya no lo pueden hacer porque se les olvida lo que iban, se les pasó la fecha, o los mismos familiares notan que ya no están rindiendo como antes y les dicen, no, yo lo hago por ti. Entonces ya hay una disminución de la autonomía, ya no lo están haciendo ustedes, ya no son 100% independientes. Ahora, tengo síntomas, ya hice mi checklist, ya palomé todo lo que me está pasando a mí ahorita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y ahora qué sigue? Ahora, en uno de los escenarios, el médico tratante, que en el caso de ustedes, el médico tratante, digamos por excelencia, o el primario, es el oncólogo, o si tienen otros padecimientos, puede ser un médico internista, el cardiólogo, o algún otro profesional con el que ustedes atiendan. Por lo general, los médicos tratantes preguntan a los pacientes si están experimentando algún síntoma de los que ya platicamos anteriormente. Ok, el médico pregunta, si los presentan o no los presentan. ¿Qué vamos a hacer? Se evalúan qué factores o qué cosas son las que están contribuyendo y si pueden revertirse y tratarse de manera óptima. En este caso, o en el caso de ustedes, se podría pensar, no, pues si la quimioterapia es lo que me está provocando mi alteración cognitiva, pues quítenme la quimioterapia. No, no se puede quitar la quimioterapia. ¿Por qué? Porque es un tratamiento que ustedes necesitan. ¿Qué es lo que se puede hacer? Derivar a los pacientes con el profesional o con el profesional especializado, que en este caso es el neuropsicólogo, como yo soy neuropsicóloga. Entonces, derivar a los pacientes a que se haga una evaluación y, si es necesario, una intervención neuropsicológica. En ocasiones puede ser que el médico tratante no nos lo pregunte, pero nosotros podemos comentarle sobre cualquier síntoma que nosotros tengamos. Doctor, me pasa esto, me pasó lo otro, ahora siento así, y yo no era así. Ya sea que ustedes como pacientes lo mencionen, o incluso en ocasiones puede darse el caso de que el paciente no lo note, pero su familiar o el cuidador primario son los que se dan cuenta de que, ay, no, es que yo sí la noto como muy desorganizada, es que yo noto que se le está
que se le están olvidando los nombres de las cosas y cada vez le cuesta más trabajo. En muchas ocasiones sucede que el paciente no se da cuenta, sino los familiares. Entonces, el familiar también puede comentar con el médico tratante estos síntomas. Ahora, ¿qué es lo que se hace en neuropsicología o qué es lo que hace el neuropsicólogo? Que muchas veces los pacientes, o puede darse el caso de que incluso algunos profesionales de la salud no conozcan o desconozcan todavía la neuropsicología o un neuropsicólogo, ¿no? Por lo general es, tiene problemas psicológicos, vaya con el psicólogo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el neuropsicólogo? El neuropsicólogo clínico, porque hay muchas ramas de la neuropsicología, somos psicólogos que estamos especializados para diagnosticar e intervenir en padecimientos que están derivados de una afectación cerebral, de un mal funcionamiento en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que, o qué? Yo en el inicio les hablaba de funciones mentales o de procesos cognitivos. ¿Cuáles son? Ya se los mencionaba. Atención, concentración, memoria, capacidad para resolver problemas, capacidad para planear, para organizarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en neuropsicología o en la evaluación neuropsicológica? Nosotros aplicamos una serie de pruebas, nosotros les denominamos de papel y lápiz, o algunas tareas que tienen que hacer ustedes. ¿Para qué? Nosotros tenemos como objetivo en una evaluación neuropsicológica conocer cuáles son las características del funcionamiento cognitivo de cada uno de ustedes. Puede ser que un paciente tenga problemas de concentración, nada más. O puede ser que un paciente tenga problemas de memoria, nada más. O puede ser que tenga problemas para planear, para organizar, para solucionar problemas. Cada caso es diferente. ¿Pueden compartir ciertas características? Sí. Pero nosotros tenemos que evaluarlos de manera individual para conocer su perfil, por así decirlo. También nosotros determinamos cuáles son las secuelas o cuáles son las afectaciones secundarias, sociales, familiares, laborales, personales. ¿Cómo está afectando su vida social? Si tiene problemas en el trabajo, si tiene problemas en su familia y cuáles son. También lo que nosotros hacemos cuando hacemos seguimientos, evaluamos qué tan eficaz es una intervención que se hizo, ya sea médica, en el caso, sobre todo con padecimientos neurológicos, médica, quirúrgica o neuropsicológica. Entonces, nosotros hacemos algún tipo de intervención y para conocer o para saber si nuestra intervención fue eficaz o funcionó, tenemos que volver a evaluar para ver si hubo cambios en este perfil que les comentaba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para las quejas cognitivas se hace una pequeña entrevista. ¿Por qué? Para nosotros explicarles y darles un pequeño panorama de qué es lo que se hace en neuropsicología. Me ha tocado que a la consulta ahí en el INCAN me han llegado pacientes que llegan temerosas, llegan nerviosas porque no saben qué es lo que va a pasar, no saben qué es lo que se hace. Entonces, en esta pequeña entrevista clínica nosotros conocemos cuáles son sus principales síntomas y les explicamos también en qué consiste la evaluación neuropsicológica, ¿no? Para que disminuya este pequeño miedo que pueden llegar a tener. Y en la evaluación neuropsicológica aplicamos las pruebas que les comentaba, ¿no? Tareas de papel y lápiz, tareas que implican resolver problemas, medimos o valoramos su atención, su memoria, aprender cosas, copiar cosas. También nosotros vemos los resultados, que es el perfil cognitivo, ¿no? ¿Cuáles son las características de este paciente en particular? Después podemos hacer un manejo, que es la intervención neuropsicológica, donde nosotros hacemos un programa muy individualizado de tareas que pueden ayudar a solucionar o a corregir las afectaciones cognitivas. Y en dado caso, nosotros también podemos hacer una derivación o canalizar, interconsultar a otros profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, lo que les comentaba, puede haber otras enfermedades, puede haber otros padecimientos, puede haber afectación en el estado de ánimo. Entonces, un paciente que yo vea que está muy deprimido, que está muy ansioso, mi intervención neuropsicológica no tiene, digamos, ese alcance,
para el estado de ánimo. ¿Y qué es lo que hago? Derivar con un profesional, en este caso un psicólogo clínico o un psiquiatra, para que le dé el tratamiento adecuado. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba anteriormente. Si hay afectación en el estado de ánimo, va a haber afectación cognitiva. Y si esa afectación en el estado de ánimo es lo suficientemente fuerte o grave, me va a afectar a mí mi intervención. Yo puedo trabajar con un paciente que está deprimido, que está ansioso, pero la intervención no va a ser igual de eficaz que si trabajáramos con un psicólogo que está especializado en el malestar emocional. Y lo que les comentaba anteriormente de que se hace una segunda, por así decirlo, evaluación neuropsicológica. Ya que hicimos un manejo, vamos a ver qué cambios ha habido. Ahora, el manejo de las afectaciones puede ser farmacológica, es decir, por medio de medicamentos, o no farmacológicas, donde en la no farmacológica entramos los neuropsicólogos, los psicólogos, incluso terapeutas ocupacionales. En los farmacológicos, ahí los especialistas son los neurólogos, los psiquiatras o los neuropsiquiatras, porque necesitan tener cierto control y no todos los pacientes son candidatos a manejo farmacológico. Entonces, yo soy neuropsicóloga y les voy a hablar de los tratamientos o las opciones no farmacológicas, de manera general. De manera general, lo que se hace en el tipo o en la intervención neuropsicológica, o incluso también como unas pautas de tipo general, es recomendar el uso de notas y libretas, ¿no? Anteriormente yo podía recordar nombres, yo podía recordar el recado que me dijo el jefe, yo podía recordar qué era lo que tenía que hacer en el día. Ahora no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que anotar. Incluso algunos pacientes lo hacen esto de manera natural, ¿no? Es que ya me tuve que comprar una libreta porque se me estaba olvidando esto, se me estaba olvidando lo otro, y ya es más fácil para mí anotarlo y ya cargo yo mi libretita. Me ha tocado pacientes que sus citas médicas o todo lo que les sucede en el tratamiento oncológico o en otros padecimientos, lo anotan. Tengo cita tal día, tengo cita tal otro día, me tengo que tomar esto a tal hora. Entonces lo van anotando. Algo que también solemos hacer es incentivar o motivarlos a usar calendarios, a usar agendas y a usar horarios. ¿Por qué? Un horario nos va a dar estructura en el día. Yo les decía que en ocasiones los pacientes están un poco desorganizados. Es que se me fue el tiempo haciendo esta actividad, es que se me fue el tiempo haciendo la otra actividad, es que se me fue el día y no hice nada. Entonces vamos a hacer un pequeño horario en donde yo tenga que escribir y tener ahí claro todas las actividades que voy a hacer en mi día cotidiano, con hora, duración. Entonces, eso a mí me está ayudando a organizarme. Los calendarios, porque para que anotar en el calendario la cita con el oncólogo, la cita con el psicólogo, la cita con los laboratorios, en imagen, y usar agendas también. Esto a nosotros nos ayuda a organizarnos. Y va de la mano con la organización del espacio y la organización de objetos en casa. En muchas ocasiones lo que sucede, y yo lo he visto en algunos pacientes, es que no es que tengan problemas tal cual de memoria, sí los tienen, pero puede ser porque tienen problemas de organización o de desorganización más bien. Entonces, algo que yo suelo sugerirle a los pacientes de manera general es, si ustedes tienen organizado por ejemplo, un paciente que pierda los lentes. Es que no sé en dónde dejo los lentes, no sé dónde dejo mis llaves, no sé dónde dejo mi dinero. Ok, vamos a organizarte. Vamos a darle un espacio exclusivo a los lentes, un espacio exclusivo al dinero, un espacio exclusivo a cada cosa. Y yo ya sé que en el cajón más alto que tengo en mi cajonera, ahí van los lentes. Y en el cajón de hasta abajo va el dinero, ¿no? O van los documentos importantes. Entonces, en esta organización del espacio se pueden ocupar etiquetas o pequeñas notas de aquí en este cajón están maquillaje, objetos personales, las llaves, el dinero, los documentos. Entonces, nosotros ya sabiendo en dónde guardamos las cosas, es más fácil que podamos accesar a ellas. Si yo ya sé que llegando a la casa cuelgo las llaves en el clavo que tengo al lado de la puerta,
es más común o va a ser más frecuente que los ponga ahí. Y si esas llaves de la puerta están a la altura de mis ojos, antes de salir de casa voy a tomar las llaves. No se me van a olvidar ya. A eso me refiero con la organización del espacio y de los objetos. También se pueden hacer uso de las alarmas. Por ejemplo, en pacientes que se les olvida tomarse los medicamentos a la hora que es y se acuerdan 2 horas después. Bueno, me voy a poner la alarma del medicamento que me toque y ya sé que lo tengo que poner. O incluso hay ocasiones en que también se les recomienda a los pacientes tener los medicamentos organizados en un espacio visible, con horas específicas para que no se nos olvide y con un reloj que nosotros podamos ver y que estemos pasando por ahí siempre, o diario, o muy frecuentemente. También hacer listas de actividades diarias que tiene que ver un poquito con la organización y con el horario. Si yo ya tengo enlistadas mis actividades de qué es lo que tengo que hacer y las tengo ahí a la vista, es más probable que las haga. Y si a esas actividades les pongo una hora en específico, es más probable que me dé el tiempo de hacerlas. Es decir, tengo media hora para barrer la sala, por ejemplo, ¿no? O tengo media hora para contestar los correos que me llegaron ayer. Y ya, puedo organizarme, estar concentrada en esa media hora, revisando los correos, contestando correos. También es importante y en algunos casos, sobre todo en problemas de memoria, que los pacientes no recuerdan qué hicieron ayer, si ya lo hicieron o cuándo lo tenían que hacer, es un diario, con detalles importantes del día. Hoy hice esto, hoy hice lo otro, hoy me tocó ir al gimnasio porque es lunes, por ejemplo, hoy me tocó ir a la consulta porque es martes. Entonces, para tener también ustedes un repaso de qué fue lo que hicieron en el día. Y algo que yo suelo recomendarles mucho es que hagan uso del lenguaje externo. ¿A qué me refiero con esto? A usar la palabra para ayudarnos a llevar a cabo nuestras actividades diarias o mientras las hacemos, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene problemas o tiene dificultad para hacer la comida del día, puede estar repasando en su mente, como no sé, por ejemplo, un paciente que se le olvidó o que se le olvida siempre echarle sal a la comida, ¿no? O que le echa otra cosa que no es sal, o que no le echó, ¿no? Por ejemplo. Entonces, está repasando en su mente la receta, por ejemplo, ¿no? Primero tengo que lavar el arroz, luego tengo que freír el arroz, estoy friendo el arroz, no se me va a quemar, pero mientras estoy friendo el arroz, entonces ahorita voy a dejar el arroz en la estufa y voy a picar, no sé, la calabaza, la zanahoria, estoy picando la calabaza, pero estoy al pendiente del arroz, ya terminé de picar, voy a ver el arroz, ya está. Hacer este tipo de descripción a nosotros nos ayuda de manera significativa. ¿Por qué? Porque nos estamos retroalimentando y nos estamos escuchando y estamos repasando o estamos recordando el plan o la serie de pasos que tenemos que hacer para llevar a cabo una actividad. Y algo muy importante que también yo recomiendo es descanso. Los pacientes y las personas que presentan afectación cognitiva necesitan tener periodos de descanso. Y esto es más recomendable sobre todo en pacientes que son ya adultos mayores, que pueden llegar a tener ciertas pautas de actividad en el día, pueden estar muy activos en el día y esa pila se va acabando y llega un punto del día en que ya no van a rendir o ya no van a hacer las actividades que hacen porque ya están cansados. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Descansar. Es válido descansar. Así como también podemos llevar actividades o podemos tener nuestra agenda saturada de cosas, también es importante el descanso. Y lo que les mencionaba anteriormente, pero se me pasó escribir aquí, es también la recomendación es hacer un poco de ejercicio. No les estoy diciendo que se vayan a correr el maratón, pero sí salir a caminar, darle la vuelta a la cuadra, si tienen mascotas, si tienen un perro, sacar a pasear al perro con todos los cuidados necesarios, correa, bolsita, o si necesitan un acompañante, que los acompañe su cuidador familiar. Pero también el ejercicio es importante. No es necesario que se vayan a inscribir al gimnasio, con que caminen 10 minutos, 15 minutos, que hagan estiramientos, que hagan flexiones, con eso basta. Y eso también ayuda al estado de ánimo. Y por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias.
Doctora Laura, creo que tiene su Tiene apagado su micrófono. micrófono, doctora Laura. Gracias. Sí, estoy hablando y hablando con el teléfono apagado. Gracias. Muchas gracias. Les estaba yo diciendo que nos presentó de manera muy sencilla y muy accesible lo que son estas alteraciones cognitivas que pueden presentar las personas que están recibiendo tratamiento o que recibieron tratamiento contra el cáncer, pero también en aquellas en que además de esta situación, pues se enfrentan o se asocian otros elementos como sería pues el estrés emocional que la misma enfermedad genera y desde luego otras comorbilidades que son bastante frecuentes en las personas con cáncer entre los 50 y 60 años, que son como la hipertensión y la diabetes. Hemos recibido, bueno, muchísimos comentarios a través del chat. Ahorita voy a abordarlos a través de nuestras redes sociales. También tenemos otros. Y básicamente, muchas felicitaciones, que ha estado muy clara, que si puede compartir su presentación con nosotros, con nuestros asistentes, sería muy bueno, y que si da consulta en el INCAN. Sí, me encuentro en el Instituto Nacional de Cancerología, en el servicio de psico-oncología de la unidad de tumores mamarios, ahí en el segundo piso del edificio nuevo de hospitalización. Sí, ok. Doctor, maestra, una de las preguntas que nos están llegando por las redes es, bueno, la verdad es que no a todos los refieren con un neuropsicólogo. Entonces, a veces, y yo quiero creer que a veces los pacientes o las pacientes no les dicen estos síntomas como usted ha hecho énfasis a sus médicos, y en otras ocasiones, aunque se los digan, el médico les dice, es normal, es la quimioterapia, es el estrés, se le va a quitar con el tiempo. ¿Se quita con el tiempo? Es primera pregunta. Y segunda es, ¿cómo hacer para tener una consulta con un neuropsicólogo en otra institución que no sea el INCAN? Porque tenemos, bueno, audiencia de toda la República y de todas las instituciones, ¿no? Ok. Llegar a un neuropsicólogo a veces puede llegar a ser un poco truculento, le digo yo, porque lamentablemente la disciplina está un poco desconocida en profesionales de la salud que no son neurólogos. Los neurólogos sí nos conocen, nos ubican. ¿Cómo llegar o cómo tener una consulta con un neuropsicólogo? Al menos si no están o que no sean pacientes del INCAN, puede darse el caso de que puedan derivarlos con un neurólogo. En ocasiones eso es lo primero que se hace, o algunos médicos médicos generales lo que pueden llegar a hacer es, tiene problemas de atención, concentración, le duele la cabeza, lo que sea, los derivan al neurólogo. Y ya con el neurólogo es más sencillo acceder a un neuropsicólogo. Pero ustedes en internet también podrían, ya con esto del internet y como estamos muy modernos nosotros y con la tecnología, hay muchas instituciones que incluso en las universidades en diversos estados, cada vez es más común tener más neuropsicólogos. Entonces, se podrían buscar por internet algunos neuropsicólogos. Hay algunos centros que también cuentan con equipos multidisciplinarios de psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras. Somos como la tríada, psicólogos, neurólogos, neuropsicólogos y psiquiatras. Somos como ahí la tríada. Incluso también algunos psiquiatras, sobre todo cuando se habla de deterioro cognitivo leve, es un padecimiento psiquiátrico. Y los psiquiatras pueden también, o los neuropsiquiatras pueden también derivar con un psicólogo o con un neuropsicólogo para una consulta. Okay. Bueno, voy a leer algunas de los comentarios que tenemos en el chat.
Bueno, saludos y bienvenidas. Manola Nava nos pregunta si les podríamos compartir, ustedes les podría compartir las diapositivas. Igual que Cris, nos dice que si las pueden compartir, que, bueno, ya le hice la pregunta que hace también Manola Nava, si da atención. Luego Ana Cecilia López dice que terminó sus quimios y sus radios hace poco de 1 año y ahora solo está con hormonoterapia y ha sido de forma gradual la afectación que ha tenido su memoria y la capacidad para concentrarse. Vive en Cancún, consigo una cita con usted para noviembre que me toca ir a mis revisiones y retiro de catéter. Pues ojalá que sí pueda conseguir la cita, ¿verdad? Sí. Bueno, más preguntas sobre cómo consiguen una cita, comentarios como el de Alicia Villega, que muchas gracias por la presentación, que es fácil y sencillo de comprender, que es un tema muy importante. También lo dice Telma Pérez, que ayuda a entender, que su presentación ayudó a entender pues, qué hay que hacer y en qué consiste. Y Alejandra Rosillo por nosotros nos dice que bueno, muchas gracias por la información porque pensó que nada más era ella la que tenía esta afectación, ¿no? Igual, Astrid, bueno, felicitaciones para el equipo, para mi equipo y bueno, para el instituto que toma, o realiza estas sesiones invitando a estos ponentes en donde nos dan temas tan interesantes. Y por aquí tenía yo un comentario del doctor Galindo que se me hace muy importante, que dice que no hay tanto material sobre estos padecimientos y que tal vez todos los que hacemos trabajo para difundir esta información debiéramos de ver la manera de producir o de dar más a conocer estas alteraciones, ¿no? Sí, material psicoeducativo, tanto para los pacientes, para los cuidadores y familiares, y en algunas ocasiones incluso también para el propio personal de salud. Uh-huh. Sí, de acuerdo, porque luego, insisto, muchas veces vienen los pacientes y dicen, es que todos, no me acuerdo de nada, todo se me olvida, doctor, sí, es normal, les dice el oncólogo, ¿no? Y no los refiere a un lugar donde pueda hacer. Tengo una pregunta interesante que nos llegó por las redes, que es que estos trastornos cognitivos generan mucho estrés en el entorno. O sea, ¿cómo explicarle a la familia o a los empleadores que uno está pasando por este proceso que es transitorio y que hará todo lo posible por salir de él o buscar estrategias para poder mejorar en su desempeño? Y no es nada más que se estén haciendo como los enfermos o que no quieran asumir sus responsabilidades o cosas así, que genera tanta tensión de por sí en un ambiente en donde está enfrentando muchos cambios, ¿no? Sí, sobre todo porque los familiares en ocasiones, cuando se presenta una enfermedad o el diagnóstico de cualquier enfermedad es siempre inesperado, ¿no? Y va a romper con la rutina cotidiana que se tiene. Y si a esta rutina le agregamos el tratamiento de, por ejemplo, la quimioterapia o la hormonoterapia, que puede tener efectos sobre la función cognitiva, pues se va a empeorar la situación. Entonces, ahí ya entramos en una dinámica donde se tiene que modificar la dinámica familiar que se tenía antes, ¿no? Porque tal vez el cuidador primario tiene que decidir entre me voy a trabajar y me salgo temprano para ayudarle a mi paciente, a mi familiar que está con su padecimiento. Entonces, ahí también se debe hacer un tipo de intervención, incluso con familias. Nosotros en neuropsicología, no lo mencioné aquí, pero nosotros en neuropsicología trabajamos muy de la mano con el familiar, sobre todo cuando hacemos intervención. ¿Por qué? Porque el familiar es el que está todo el día con él en su casa, ¿no? Nosotros lo podemos tener en la consulta 1 hora, hora y media, 2 horas, pero el trabajo real es el que se va a llevar a cabo en casa. Entonces nosotros tenemos una comunicación muy estrecha con los familiares, donde también algo que nosotros hablamos en neuropsicología, y sobre todo en casos, no sé el caso ahorita, puede ser el caso en alguna ocasión,
en casos de demencia es que nosotros, o de deterioro cognitivo severo, nosotros tenemos que cuidar al cuidador. Hay algo que se llama sobrecarga del cuidador y supongo que no es un tema desconocido para las personas que nos acompañan hoy. Entonces, es importante también detectar estos pequeños cambios o estas pequeñas dificultades en la dinámica familiar. ¿Para qué? Para que no haya conflictos o para que no se genere más estrés del que se podría generar. Pues sí, porque en ocasiones hasta se decir, no se puede quedar sola, ya hay que quedarse alguien con ella, y entonces los cuidadores tienen que dejar de trabajar y se generan muchos problemas. De hecho, sobre lo que hablábamos, doctora maestra, aquí Lucía Robles nos dice, buenos días, soy enfermera de quimioterapia y es muy común que nosotros detectemos estos efectos durante el tratamiento, pero al canalizarlos con el oncólogo no es muy exitoso, ya que les comentan que es normal. ¿De qué manera enfermería podría interconsultarlos a ustedes, específicamente en el INCAN? Específicamente en el INCAN, bueno, y lo que yo les comentaba, yo estoy en el servicio de psiconcología de tumores mamarios. Entonces, lo que se podría hacer es derivar en específico somos un equipo de trabajo, donde todos trabajamos en conjunto, ¿no? Y ahí ya soy conocida, ya me conocen. Entonces, pensando de manera institucional, podría ser derivar exclusivamente a psiconcología en tumores mamarios, segundo piso, consultorio 38, consultorio 52. Y ahí me podrán encontrar a mí o podrán encontrar a algún miembro del equipo y ya ellos hacen la derivación directa conmigo. Pero institucionalmente sería, digamos, la forma. Ok, gracias. Y bueno, yo invitaría a aquellas personas que se tratan en otras instituciones que insistan con su oncólogo o que busquen en los directorios y las áreas de psiconcología y que vayan y pidan una cita si están enfrentando estas alteraciones cognitivas que pudieran de alguna manera afectar su calidad de vida. Tenemos unos minutos nada más. La maestra Romero tiene una clase exactamente a las 12, entonces yo le ofrecí que terminaríamos a tiempo. Y lo único que quisiera que nos comentara es, bueno, idealmente debe de ir uno al neuropsicólogo, nos deben de dar esta terapia. Pero si por alguna circunstancia no tuviéramos este acceso, no pudiéramos ir porque nuestra cita está muy lejana, ¿qué puedo hacer en el Inter? Algunos juegos que nos sugiera, no sé, voy a inventar, llenar crucigramas, armar rompecabezas. ¿Qué recomendaciones fáciles que nos ayuden a todos a mejorar este desempeño cognitivo? Ok. Nosotros en la consulta también, o cuando hacemos intervenciones, solemos hacer uso de algunas tecnologías o también de algunos juegos de mesa, como se les llama, ¿no? De manera general. Ahorita había una pregunta que decía que si se pueden hacer jueguitos o jugar en el celular, cositas de ese tipo. Sí se pueden hacer. La cuestión es que las tenemos que dirigir de cierta forma. Ajá, por ejemplo, si yo tengo problemas de atención y concentración, hacer un rompecabezas me podría ayudar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tendría que terminar, no un rompecabezas de 1000 piezas, pero sí uno más o menos grande. Ajá. Entonces, yo tendría que completar ese rompecabezas en un tiempo determinado. Por ejemplo, si yo tengo dificultades y me distraigo cada 5 minutos, escoger un rompecabezas que me exija un poco más de esos 5 minutos, ¿no? Y lo que yo les mencionaba, hacer uso del lenguaje externo. Estoy resolviendo el rompecabezas, voy a fijarme en esta figurita, tengo que encontrar una cosa que cale con algo naranja, y nosotros estamos ahí haciéndonos nuestro discurso que nos va a permitir concentrarnos en esa actividad en particular. Se pueden hacer crucigramas, se pueden hacer sudokus, sí, pero se necesita dirigirlos, porque no se trata de hacerlos por hacerlos. En muchas ocasiones me han llegado pacientes que me dicen, es que mi familiar hace crucigramas y crucigramas y yo lo sigo viendo igual. Pues sí, porque no es el crucigrama, es cómo lo dirigimos. Ajá, entonces, tendríamos que buscar la manera de redirigir esa actividad para que sea benéfica, ¿no? Por ejemplo,
Yo cuando tengo pacientes que tienen problemas de concentración y les gusta mucho ver la televisión, yo les digo, ok, no vas a ver el programa, ve un comercial, que son cortitos, 30 segundos, 1 minuto máximo. Y lo que vas a hacer es, no solo vas a ver el comercial, vas a hacer una descripción de lo que está pasando, qué fue lo que sucedió, qué te vendían, porque los comerciales siempre tienen una historia, por así decirlo, ¿no? Inicio, nudo y desenlace, por lo general. Entonces, vas a tú desarrollar esa historia, qué pasó, cómo se resolvió, qué me vendieron. Hacer este tipo como de desmenuzar o de sacarle el mayor provecho a esas actividades. Sí se podrían hacer esos juegos, sí, pero se tienen que canalizar de la mejor manera para que sean exitosos y funcionales, sobre todo. Ok, muchas gracias, maestra. Bueno, solo para los pacientes del INCAM, por aquí venía que si, de Telma Pérez, que si van a trabajo social, ellos pueden mediar para que reciban la atención oportuna. Y yo creo que si se puede ir a trabajo social en el instituto, seguramente si acuden a los trabajos sociales, a las oficinas de trabajo social de las diferentes instituciones, podrán ayudarle con esto. También ofrezco que vamos a poner más información sobre estos trastornos cognitivos. Vamos a pedirle su apoyo al área de psiconcología, al grupo del doctor Galindo, que tanto trabajan en todos para abordar los problemas que enfrentan los pacientes y los supervivientes, y a lo mejor los subimos a las redes o los comunicamos a través de la página web para que ustedes lo tienen. Maestra ¿Sí? Romero, no sabe cuánto le agradezco su participación. Muchas gracias por su valioso tiempo. Quería decir algo, perdón. No, nada más, igual agradecerles mucho la invitación. Qué gusto que hay, me agrada ver que hay interés en este tema un poco desconocido tal vez para muchos. Y como decía una de nuestras participantes, yo pensé que era la única. No son los únicos, es algo que sucede. Pero no porque suceda, y aunque digan, es que es normal con la quimioterapia que suceda eso, sí no es normal, es lo esperado, pero no porque sea normal o sea lo esperado, no vamos a intervenir en ello y los vamos a dejar a la deriva, ¿no? Hay que hacer trabajo. Y si se puede hacer alguna otra plática más adelante, con gusto. Sí, desde luego, estoy segura que vamos a ver la manera de programar algo, a lo mejor que nos enseñe ya con ejemplos cómo ir haciendo esto de los comerciales, de cuando me propongo hacer un sudoku o algo, qué metas me debo de poner dependiendo de mi situación. Muchas gracias, maestra Romero. Gracias a todos los asistentes. Tuvimos una muy buena participación. Gracias, desde luego, a todas mis colaboradoras, que son las responsables de hacer las invitaciones, de programar las sesiones y todo, y de que todo funcione, inclusive de avisarme con el teléfono y mil cosas del micrófono, que no les hago caso y por eso sigo hablando sin micrófono, pero quiero agradecerles a todos, a usted, maestra, a los asistentes y a quienes son responsables de la organización. Buenas tardes ya. Adiós. Adiós.